Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. Qué gusto me da saludarte nuevamente aquí en casa en Everardo Radio. Mi nombre es Everardo Camacho. Bienvenido, bienvenida. Recibe un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y el día de hoy estaremos tratando un tema pues un poquito difícil. Las adicciones. ¿Has tenido adicción a alguna droga? ¿Has tenido adicción? Y me refiero a drogas legales e ilegales, ¿eh? ¿Has tenido adicción al tabaco? Por ejemplo, ahí está una droga legal, ¿no? No solamente tienen que ser los medicamentos, sino también el tabaco es una droga legal que además es sumamente dañina. Y si has tenido alguna adicción, sabrás que es muy difícil eliminar esa adicción, ¿no? Los daños colaterales y las cosas que vienen después de una adicción, bueno, pues son realmente difíciles. Y es que uno de los problemas que enfrentamos en nuestro país y en el mundo entero en materia de salud y bienestar social, bueno, pues es el consumo de drogas legales e ilegales por un amplio sector de la población. Y esto debido a que hay un mayor alcance a sustancias cada vez más dañinas y también que las personas de menor edad tienen alcance a estas sustancias. Se puede decir que estas drogas alteran el funcionamiento del cuerpo, alteran el funcionamiento del cerebro y también alteran el comportamiento y la interacción con otros. Es un problema social y sin duda es un fenómeno complejo con el cual nos enfrentamos en muchos países. Pero ¿cómo podemos atacar este problema? ¿Cómo puedo yo de manera personal eliminar una adicción? ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que estamos cayendo en una adicción? ¿Cómo podemos ayudar también a aquellas personas que queremos, que están cerca de nosotros y que también y lamentablemente cuentan con una adicción? A lo mejor pues no te habías dado cuenta, pero estás abusando en el consumo de pastillas para dormir. Ah, ¿verdad? Bueno, de esto y más estaremos platicando aquí en casa, en Everardo Radio. Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Confucio. Everardo Radio. Híjole, Norma Luna Guzmán, psicóloga maravillosa que viene a platicarnos acerca de esta que también es su especialidad, que es las adicciones. Híjole, ¿cuántas veces caemos en una adicción en nuestras vidas? Yo creo que varias veces, y no solamente a las drogas, ¿no? ¿Por qué caemos en las adicciones? De entrada, ¿qué es una adicción? Bueno, la pregunta que haces es muy interesante. Primero, antes de dar la definición, ¿cómo viene esa palabra a nuestras vidas? Así, como tú y yo, de la nada. Llega esa información, llega un día, puede ser un lunes, un martes, un viernes, un domingo, a las 2, 3, 4, 5 de la tarde. No importa. Empieza a existir el tema desde el momento que alguien, un ser querido, un familiar, un amigo, inicia con este tema. Y aquí ya podemos empezar a definir qué son las adicciones. Exactamente, inicia ese interés. Entonces podemos decir que las adicciones es una enfermedad física y psicoemocional que despierta una necesidad o una dependencia, ya sea por una sustancia, sea legal o no sea legal. Por la sustancia o no sustancia, dentro de una actividad o una relación. O sea, si yo tomo una sustancia, puedo enfermarme, porque al final la adicción es una enfermedad. Así es. Desde el momento que yo tengo ingesta o consumo o inhalo alguna sustancia, a partir de ese momento no quiere decir que yo sea un adicto. En ese momento estoy experimentando, estoy iniciando un proceso del cual, que es individual, que va a tener que influir muchísimo mi forma de vida, mi escenario social, mi entorno social, pero básicamente mi conducta y mis emociones. Entonces, digamos que la mayoría de las personas que bebemos alcohol de manera moderada, pues somos adictos. No, de manera moderada es un aprendizaje social, donde yo cada vez que voy a una fiesta bebo por aprendizaje.
¿Por qué? Porque aprendí que el alcohol me calma, me hace relacionarme. Claro. Pero la adicción es que desde el momento que yo consumo alcohol, algo pasa en mi conducta que el alcohol me cambia. Si es alcohol, el cuerpo no lo metaboliza. Desde ahí ya hay un problema. Eso es la adicción. Cuando el alcohol hace estragos en mi equipo orgánico y yo no puedo controlar mi voluntad ni mis sentidos. Exactamente. Y además, pues me gustó, ¿no? Me encantó, por supuesto. Y además, si se cruza con una emoción negativa o emociones débiles, la sustancia pues me abraza. Y que regularmente es ahí donde sucede el asunto, ¿no? Que de repente pues estoy triste y llega la mala influencia y pues échate unas cheves conmigo o échate una cubita y sopas. Digo, hablando del alcohol. Pero ya que estamos entrando en materia de sustancias, ¿qué es una droga? Una droga es la sustancia objeto que yo le tengo una fijación y que me da placer inmediato. Eso es una droga. Llámese lo que sea, pero me produce ese placer. Así es. Y quiero más y más y más. Sí, porque podemos, lo que tú decías, drogas legales o ilegales. Todas las drogas, en algún momento de su vida, tuvieron un servicio y una función positiva. Eso hay que recordarlo. Pero aquí el hombre, cuando se cruza con la maldad, la bondad, una emoción negativa, una emoción que yo necesito bajar, y si me cruzo con la droga, en ese momento la droga se convierte en una relación adictiva. Pues mi cuerpo bastón, ¿no? Y la droga, por supuesto, por supuesto. Híjole, estábamos hablando de los factores uno de los factores que llevan a las adicciones, que es, por ejemplo, un estado emocional a lo mejor débil, ¿no? Que a lo mejor mi autoestima esté baja, que a lo mejor estoy triste porque la novia me dejó o el novio me dejó, porque me estoy divorciando. Puede ser muchos factores, un momento débil de nuestra vida que nos lleve a la adicción. Pero ¿cuáles son esos factores que pueden propiciar a que caigamos en la adicción? Bueno, estás hablando de factores de riesgo. Exactamente. Primordialmente los factores de riesgo puede ser por experimentación. Yo chavo, yo señora, yo abuelo, porque déjame decirte, hay abuelos que conocen la droga a los 75, 80 años y dicen yo soy yuju de aquí. Entonces, ¿qué factores de riesgos hay en la experimentación? Si yo nazco individualmente y no estoy por enterado que yo provengo de una familia, estamos hablando de factores genéticos. Sí. De personas depresivas, con alguna alteración del sistema nervioso. Por lo tanto, entonces yo estoy en riesgo de que esa droga, alcohol o cualquier sustancia te haga más daño. Me abrace tanto que me encante y entonces yo diga, soy de aquí. ¿Qué pasa? Bueno, ¿sería una regla o no es una regla que pueda suceder? Porque a lo mejor pude haber tenido abuelos alcohólicos, por dar un ejemplo. Y a lo mejor a mí no me gusta el alcohol, pero corro ese riesgo de volverme alcohólico también. Bueno, aquí hay una parte muy importante. Tal vez puedes tener una genética de abuelos alcohólicos, pero hay una genética que tal vez no seas alcohólico, pero te puede crear otro tipo de obsesiones. Ojo. Exacto, sí. Donde hay un alcohólico, donde hay un drogadicto, es plenamente seguro que haya todo un jardín de obsesiones, impulsos, compulsiones y neurosis, que de ahí se desata otra siembra de control de impulsos. Que ahí es bien importante conocer pues la historia familiar, ¿no? Y muchas veces se oculta a los niños o a los adolescentes lo que hay detrás en la historia, y creo que sería, a manera muy personal, creo que sería muy importante pues decir la verdad, ¿no? Para que también los chavos pues tengan esa precaución. Así es. Esa es la parte de experimentación. Y esta parte que tú dices, otro factor de riesgo es mis condiciones de uso. ¿Qué uso le doy yo a aquella droga que me llega a mis manos? Exacto. Entonces también tenemos que entender que influye mucho el entorno familiar, el entorno social y mi entorno personal. Claro. Entonces también se le puede dar un buen uso a esa droga. ¿Sabes qué? Me tomé una pastilla, porque hay personas que con tantito alcohol, con 2 sorbos, ya se marearon y dicen hasta aquí. Esa es una genética donde el alcohol y su cuerpo no aceptan el alcohol o cualquier droga, ¿no?
Exacto, y que ahí puede ser muy peligroso en el asunto en que a lo mejor yo desconozco que tengo una complicación cardíaca, por decir algo, y desconozco que lo tengo, y al introducir una sustancia a mi cuerpo que puede acelerar mi ritmo cardíaco, ahí puedo pues llegar a tener hasta un paro cardíaco, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, aquí estamos viendo cómo una enfermedad que es física o psicoemocional empieza a emprender bajo un entorno social o un entorno familiar una predisposición a la cual yo desconozco. Y entonces, ¿qué sucede con ello? La mayoría no nos vamos a poner a investigar. En 1988, en el año de los 1800, yo vengo de una familia esquizofrénica, loca o demás. Vamos a tratar el asunto hoy, como dicen los expertos hoy de adicciones, ¿no? Exacto. En esta prevención y porque también hay una prevención, una especialidad que se llama prevención y tratamiento multidisciplinario de las adicciones, que somos Claro. los nuevos especialistas, ¿no? Porque ya está como muy trillado esta parte donde las personas como que se han volcado mucho a que ¿quién trata las adicciones? Una clínica, me internan, me Exacto. pegan, me maltratan y como que es de lo peor, simplemente hablar de Exacto, los adicciones. anexos, ¿no? Los famosos Así anexos. es. Ajá. Todos estamos expuestos, todos. Ujú. El más rico, el más pobre, el más erudito, todos tenemos alguna adicción. Pero cuando se pasa una línea, ya sea por tu trabajo, por tus emociones, porque estás solo, simplemente es como cuando llega un coche chocado. Tú no le vas a preguntar al coche, oye, precioso, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿por qué estás chocado? No. Aquí lo importante es sacar el golpe, Claro. ¿no? Pintarlo y entonces vámonos. Lo mismo pasa con las adicciones. En este momento ya hay hay un esquema para poder tratar las adicciones. Estamos en una era donde todavía hace 15 años no había estrategias para poder abordar las adicciones. El día de hoy Sí, hay la terapias y ciencia, tratamientos claro. impresionantes actualizados que ya son más sencillos en poder abordar las adicciones. Híjole, es un tema bien, bien complicado. Entonces, digamos que ya cuando paso esa línea, ya se vuelve una adicción, cuando ya empieza a afectar mi vida personal, ¿no? ¿Qué diferencia hay ahora entre una adicción física y una adicción mental? Bueno, digamos que sería la adicción física, es todo aquello que mi metabolismo, mi fisiología abraza a la droga y ésta se adapta a ella. Esa es una adicción física que está combinado y con un vínculo con la parte mental, porque tenemos que recordar que las adicciones, porque muchos piensan que la ingesta de adicciones es todo mi cuerpo, lo necesita. Estamos hablando de una abstinencia, en este caso de que, ¿cómo me doy cuenta que necesito la droga? Que ya ocurre con drogas más fuertes como la heroína. por Así decir es, así un es. ejemplo. Por ejemplo, la piedra. Ujú. La piedra, sí, yo consumo piedra, yo la controlo, pero en el momento que yo dejo la piedra o el cristal, mi cuerpo no pasa ni 2 segundos y ya la necesito. Entonces, ese proceso conocido en la terapia cognitivo-conductual le llamamos craving. El craving es el deseo impulso por la droga o el objeto que yo quiero. Llámese sustancia o no sustancia. Claro. Que vamos rumbo a ese tema que tú vas a tocar a la obsesión por las compras, ¿no? Que es una adicción, Exactamente. por supuesto. Entonces, esta parte donde mi deseo intenso me dice que mi cuerpo lo necesita, estamos hablando como un vínculo mental y con un poquito de que se llama síndrome de abstinencia. Cuando ya llega el craving, que es el deseo intenso que no puedo dejar la droga. ¿Es un rollo hormonal? No, totalmente. Es decir, que tenga que segregar más hormonas mi cerebro porque ya se acostumbró a eso. Digamos que no es un rollo hormonal. Digamos que la sustancia empieza a ocupar el lugar de las sustancias que segrega mis neuronas. Ok. La dopamina, la serotonina, que son sustancias que me dan placer o displacer dentro de mi cuerpo, y en ese momento las drogas ocupan el lugar de esos nutrientes que me da mi propio cuerpo, y entonces en este caso mi cerebro se adapta. Hay un proceso de adaptación. Lo hacemos flojo, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que sí. Mi cerebro se adapta y entonces me acostumbro a que del exterior salgan esas sustancias. Pero es un proceso adaptativo.
¿no? Es como aquel que hace una dieta y quiere dejar el refresco. Y de repente se adaptó por 30 años al refresco. Entonces de repente estoy a dieta, abre el refrigerador, veo una coca fría, la toma y en el momento que la toma se acuerda que está a dieta. Ese es un proceso adaptativo, donde yo por mucho tiempo adapté a mi mente a que tengo que tomar una Coca-Cola. Por ejemplo. Es un hábito. Es un mal hábito. Digamos Así que es. también las adicciones empiezan por malos hábitos. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Así como me habitué a la droga, me tengo que deshabituar. Exactamente. Híjole, Norma, ¿te parece si en el próximo bloque me platicas si fuiste adicta a alguna sustancia y Claro. si te costó mucho trabajo? Por supuesto que sí. Híjole, ya en el próximo bloque, aquí en Everardo Radio, y también cómo podemos clasificar las drogas, porque hay distintos tipos de drogas. Así es. Que a veces no sabemos qué es droga, pero sí es droga. Aquí en Everardo Radio, así es que continuamos. Everardo Radio. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. ¿Has tenido adicción a alguna sustancia y cuál es? Sí tuve adicción al alcohol y era una adicción que se fue haciendo más fuerte cada vez. Pues primero empecé con una cervecita a la hora de la comida, creció a 2, luego 3, luego más tarde pues era la onda de ya más tarde tomar pues un roncito, o sea, cerveza en la comida y luego rones para la tarde, noche, pero de ahí fue creciendo porque ya era pues cerveza y ron todos los días, ¿no? Hasta que me di cuenta que me estaba afectando no solamente a nivel económico, sino también en mi salud. ¿Has tenido o tuviste dificultad para dejarlo? Me costó muchísimo trabajo dejarlo porque pues primero quise hacerlo de tajo y me creó crisis de abstinencia muy fuertes, dolores de cabeza, irritabilidad, me enojaba muchísimo por todo. Y pues bueno, lo fui haciendo de manera paulatina, sí agresivo para dejarlo, porque si no nada más pues hacía que lo dejaba y no lo dejaba. Pero pues bueno, lo logré, ya llevo pues casi 4 años sin beber alcohol como antes lo hacía. ¿Afectó o ha afectado en tu vida? Sí, me ha afectado en la vida porque pues las secuelas de esa larga temporada de beber tanto, pues resultó que ahora cuando tomo 1 o 2 copas me duele muchísimo la cabeza y además pues bueno, todavía no lo puedo controlar del todo porque si me bebo 2 o 3 de pronto ya no me doy cuenta o pues sí, ya no me doy cuenta y me sigo y después me siento pues muy mal. ¿Has tenido adicción a alguna sustancia y cuál es? Sí, he tenido adicción al alcohol. ¿Has tenido o tuviste dificultad para dejarlo? Pues en alguna ocasión, sí, me he peleado con alguien, más o menos, creo que sí. ¿Afectó o ha afectado en tu vida? No me considero tan alcohólica porque lo hago nada más los fines de semana y en fiestas. ¿Has tenido adicción a alguna sustancia y cuál es? Afortunadamente no he tenido ninguna adicción a ninguna sustancia y yo sé perfectamente que afecta las vidas de la gente que tiene ese conflicto. Por eso también agradezco no haberlo tenido. ¿Has tenido o tuviste dificultad para dejarlo? Como nunca he tenido, no he tenido dificultad para dejarlo. Conozco a gente que le ha costado mucho, inclusive conozco amigos que toman mucho alcohol y que dicen que lo dejan y nunca pueden. ¿Afectó o ha afectado en tu vida? Y afortunadamente no ha afectado a mi vida, ni tampoco tengo familiares cercanos que nos hayan perjudicado por alguna de estas adicciones. Everardo Radio. Híjole, ¿has tenido alguna adicción en algún momento de tu vida? Por supuesto que sí. Mi adicción fue al tabaco. Yo desde los 14 años empecé a ver a mi papá que fumaba, que ese es un aprendizaje, Sí. ¿no? Un modelo donde los adultos a veces no nos damos cuenta que intangiblemente nosotros transmitimos. Y es que antes se usaba mucho, ¿no? Se fumaba en la casa, se fumaba en el coche, se fumaba en todos lados. Y que era normal, ¿no? Ujú. Y además ya fumar por educación era de que ya trabajabas y te ganabas el derecho a comprarte tus cigarros, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo estaba muy chavita, 14 años, vi a mi padre que fumaba, yo fumé y así empezó mi carrerita de fumadora, de los 14 hasta los 30 años. Entonces, aquí ¿cómo puedes parar una adicción? Una, que te des cuenta o que estés empezando a causar problemas en tu entorno social. En mi caso tuve que parar
porque me entero que estoy embarazada. Sopas. Entonces, ¿Ya cuánto tiempo llevabas de embarazada? llevaba 3 meses de embarazo y no me había dado cuenta que estaba embarazada. Y yo fumaba y fumaba. Entonces, cuando visito al ginecólogo, me avisa que estoy embarazada y le digo, pero espérame, no puedo estar embarazada porque fumo. Y además, como mujer, te empiezan a llegar así como noticias de que si fumas, el niño... Exacto. A mi corta edad yo lo tomaba como, si fumas, el feto sale chiquito, le quitas el oxígeno o sale mal formado, ¿no? En ese instante se te olvida que si eres mujer, mamá, qué conocimiento tienes, el susto te conmociona, te le quedas viendo al ginecólogo y dices, Sí, lo ¿cómo? que te digan o no sea cierto o no, dices, ¿cómo? ¿Cómo? Y me dijo, sí, si tú no dejas de fumar y ten por seguridad que tu hija va a salir chiquita y quizá con alguna malformación. Así me asustó el ginecólogo, cosa que le agradezco, porque eso es una manera de parar las drogas. Quiero decirte, una es con creando conciencia y otra con el llamado fondo. Ese fue mi fondo. Que la mayoría toca fondo, ¿no? Por supuesto, yo toqué fondo así, sabiendo que estaba embarazada, 9 meses sufriendo cómo iban a ser mi niña. Entonces, bueno, a partir de ese momento yo dejé el tabaco, como muchas otras personas, que hay grandes testimonios, donde ya tienen efisema pulmonar. Y aún sabiendo que tienen el efisema pulmonar, ¿por qué tengo que dejar de fumar? Ahí hay un problema donde mi capacidad física ya no ni siquiera me permite tener ni tantita voluntad. Y aquí es cuando requeremos un poquito de ayuda. Exactamente. Profesional. Que mucha gente que nos está escuchando ha de estar diciendo que bueno que tocaste el tema, Everardo, porque yo no puedo dejar de fumar. Y entre ellos, yo me incluyo. Que aquí viene un tema muy interesante, porque hoy en día ya las adicciones se pueden tratar sin internamiento, sin dolor, con tecnología. Esa es la maravilla del día de hoy. Las clínicas son una muy buena contención porque hay patologías donde ya hay afectaciones irreversibles neuronales, donde a veces las personas tienen que tener contención. Sí. Pero hoy en día estamos manejando nuevos tratamientos tecnológicos donde las personas ya pueden tratarse el alcoholismo y las drogas. Basta con que se sienten en este sillón tan cómodo que tienes, ¿no? Con alguna tecnología, ya sea láser, ya sea de electrodos, donde las personas dejan de consumir drogas. Ve hasta dónde ha llegado la parte científica para lograr que el ser humano pueda disminuir esos trastornos y seguir siendo un ser humano. Digo, son alternativas, pero me imagino que también puede ir de la mano de una terapia, ¿no? Por supuesto, eso es inevitable. Para poder llegar a un tratamiento se necesita un seguimiento de una terapia psicológica. ¿Por qué? Porque la parte de las adicciones, la parte física que se daña y la parte mental, porque esa es otra adicción. La adicción es cognitiva y conductual. Y física. Si físicamente, ¿yo cómo puedo saber que tengo una adicción? Con el síndrome de abstinencia. Cognitivamente mis pensamientos se alteran y conductualmente se me nota cómo me dirijo. Mis hábitos cambiaron. Yo tomo la droga. Punto. Entonces, cuando yo logro zafarme de las adicciones, obviamente tengo que habituarme, pero como yo no tengo esa capacidad de regresar la parte cognitiva o la parte conductual, necesito ayuda. Si yo 15 años me metí droga y 15 años me alejé de mi sistema, de mi entorno familiar y social, ¿cuánto tiempo voy a tardar en una terapia? Tal vez 15 años no. Pero sí es necesario que la gente sepa que esto no es magia. Sí, es ¿no? un proceso. La parte física difícil. hoy ha logrado el hombre reducirlo a días, donde yo me puedo desintoxicar, porque antes era internarte 3 meses, 6 meses. Hay quienes todavía en 1 año o 2 siguen internados porque no han podido trascender la parte física. Saliendo de la contención, obviamente hay un proceso terapéutico. Pues la parte del hábito, imagínate un hábito de 15 años, sí, por ejemplo. Y hay quienes se resisten. Entonces, entre más yo me resisto, pues la parte psicológica persiste. ¿Cuánto es el tiempo ideal para una terapia? Si yo estoy consciente, mínimo 3 meses, mínimo. Y estamos hablando de una mínima parte. Porque si hablamos de un promedio normal, porque la gente le espanta decir, ¡ay, una terapia! No, esta es una terapia porque tú afectaste tu cuerpo y la necesitas. Claro. Una terapia bien llevada de 6 meses a 1 año.
y la persona puede salir avante de esas adicciones. Como mínimo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Estancamiento social. Yo quiero salir de una adicción y perdí de vista que mi mamá, mi papá crecieron, mis hermanos crecieron, mis amistades ya están en otro espacio intelectual, emocional, social, y yo salgo de las adicciones y sigo en el mismo espacio donde me engarroté. Sí, hay gente que se En queda, el túnel ¿no? del tiempo, por supuesto. El adicto vive del pasado. Híjole, de verdad qué difícil. Muy difícil. Híjole, pues, mira, yo ya estoy en el sillón. Podemos empezar con la terapia. No, sí, fíjate que yo dejé un año entero por voluntad propia de fumar. Y después vinieron circunstancias un poquito complicadas en mi vida y volví a fumar, ya con menos cantidad de tabaco, pero al final sigue siendo lo mismo, sigo fumando, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo hacerlo con voluntad. Por supuesto que sí, porque la nicotina va abrazando una parte neuronal tuya. La nicotina se mete a la grasa del cuerpo. Y es cuando tú intentas dejarla, pues no puedes. Máxime si trabajas bajo presión. Máxime si eres sensible. Y entonces aquí tiene que ver muchísimo la parte emocional, física, mental, y verlo desde un punto de vista individual. Todas aquellas personas que quieren dejar de fumar tardan. ¿Por qué? Porque sí es difícil. Dice, pero si tú le dices al paciente que es difícil, pues le tengo que decir que es difícil. Porque ¿cómo le voy a decir que es fácil? Porque no es verdad. ¿Se necesita voluntad? Sí. Sí quiero. No importa que recaiga 1, 2, 3, 4, 5 veces. En esos intentos yo puedo lograr un día decir, dejé el tabaco. Hasta aquí. ¿Hay una facilidad? Sí. Hay terapias tecnológicas, como te decía, hay un láser muy conocido, que se llama terapia láser, donde te expone de manera no invasiva en varias partes del cuerpo, reduce tus niveles de ansiedad y te parece que en algunas personas les da un poquito de compulsión por el cigarro, y eso ayuda, Todos los tratamientos que existen, en este caso, por ejemplo, los del tabaco, hay quienes ya hacen casting. No sé si has ido a algún restaurante como Sambors o Vips, que es muy típico, que ves a las personas con su cigarro electrónico sufriendo porque no pueden dejar de fumar. Pero además es igual de dañino, ¿no? Por supuesto. Estaba leyendo que pues el líquido que le metes al cigarro pues también trae sustancias que son dañinas como el cigarro, entonces viene saliendo la misma. Y el hábito. ¿Cómo voy a olvidar el cigarro si sigo colocando entre mis dedos un objeto que me recuerda que nunca voy a olvidar el cigarro? Entonces, aquí es... Que se pongan una brócoli o algo así, ¿no? Pues más o menos que sí. Pero en este caso simplemente es entender que no importa el casting de tratamientos que hagas contra el cigarro. Si tú no tienes la decisión o tienes una motivación que te diga voy a dejar el cigarro, nunca vas a poder lograr o dar ese paso. Claro. Sí, salieron también los liquiditos estos que te lavabas los dientes y todo el rollo y te sabía gorro. Bueno, hubo amigos que lo compraron y decían, bueno, a mí me sabe horrendo, me sabe horrible, pero aún así, pues tengo que fumar porque no puedo eliminarlo. Oye, Norma, ¿cómo podemos clasificar una droga? Mira, las drogas se pueden clasificar por inhalantes. Se pueden, para que el público lo entienda, es una forma de inhalar. Por ejemplo, por la nariz. Olor. Si yo un inhalante lo acerco a mi nariz y muchos dicen, oye, ¿cómo algo que hueles puede causarte adicción? Pues por supuesto vapores, que lo hace, ¿no? Por supuesto. Ese es un tipo de droga. Hay otro tipo de drogas, por ejemplo, que son las drogas. Estamos hablando de cristal, estamos hablando de hierbas, porque muchas personas pueden decir, siempre me dices qué tipo de drogas existen. Pero al final, el tipo de drogas que hay es simplemente alcohol, tóxicas, en este caso como las que hablábamos de cocaína, piedra e inhalantes. Para que más o menos en un concepto... Hablando de los inhalantes,
¿Qué pasa con las personas que nos gusta el olor del tiner, que nos gusta el olor de la gasolina, de los plumones estos? Yo creo que el ser humano somos una especie que nos gustan muchos olores. Uh-huh. Y hay una genética dentro de nosotros que nos llama mucho la atención. Pero desde el momento que a mí me gusta un olor, ¿no? Uh-huh. Obviamente en ese momento mi cuerpo, mi psicología está vinculada con un gusto y me está dando un placer. No hay nada de malo. Ya iban a decir, el Everardo se la pasa moneándose todo el tiempo. Pero es falta de conocimiento, ¿no? Sí. Si yo tengo muchos problemas y tengo un entorno lleno de problemas, entonces voy a empezar a tener un grave problema. A mí me puede gustar. Hay a quienes les encanta el olor del barniz. He conocido hombres que me dicen, bueno, huelo el barniz y me encanta. Es una cosa... Uh-huh. Lo podemos vincular con una psicología personal. Claro. Porque es una psicología personal. Pero aquí lo importante es que una adicción llega cuando ya me empieza a causar problemas. Porque tú imagínate que todo un gobierno, toda una política de salud esté persiguiendo. A ver, vamos al ser humano desde el origen, porque lo sabemos. Quiero decirte que todos los expertos sabemos desde qué momento comienza una adicción. Pero ¿cómo convences a millones de personas que tienen diferentes ideologías, conocimiento, educaciones, formas de pensar, ¿no? Que simplemente nace una adicción desde el momento que alguien me ve feo, desde el momento que alguien me maltrató. Y es cuestión cultural, ¿no? Cultural, social, familiar y personal. Porque también genéticamente a veces yo no me doy cuenta. Muchas familias dicen, pero ¿en qué momento perdí a mi hijo? Es que quizá desde chiquito, no, es que no puede ser, sí. Desde chiquito tal vez los padres no nos dimos cuenta. Uh-huh. Y tal vez el hijo desde muy chiquito empezó a tener problemas emocionales donde nadie nos dimos cuenta y el niño era vulnerable. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando ya eres adolescente. Cuando ya pasó. Cuando ya pasó. Así es que no hay culpables. Es como el coche que te digo. Uh-huh. El coche chocó. No hay culpables. Chocaste, punto. No puedes ir a perseguir al tipo que venía tal vez ebrio o venía con un problema emocional, chocó tu coche y te causó un gran problema. Arréglalo. Por eso mucha gente me dice, oye Norma, ¿por qué siempre dicen todos los expertos? Es personal individual. ¿Que no puede ser algo rápido? No. Yo soy la que me voy a mi cama, yo soy la que pego mi cabeza a la almohada, conmigo voy al baño, conmigo voy a la cama, conmigo hago sobremesa y de mí depende Nadie todo. Nadie se conoce más que tú. Exacto, y de mí depende todo lo que entra. Si de mí, que depende todo lo que entra, no me doy cuenta qué sale, tengo que estar alerta. Así es que todos los que te escuchan hoy no tienen ninguna justificación. A partir de este momento, los que no sabía, hoy saben. Tengo que hacerme cargo de todas aquellas debilidades humanas que tengo para que no se vinculen con ninguna adicción. Correcto. Ya sea con ese tipo de adicciones que tú dices. Todo lo que yo hago en mi vida cotidiana, tengo que estar consciente que hay una parte positiva y una parte negativa. Y eso es lo contradictorio de las adicciones. Porque hay personas que son adictas y no mueren pronto. Muchas madres que pierden a sus hijos porque el que no se drogaba, que no se alcoholizaba, murió y el alcohólico y el drogadicto no murió. No tiene nada que ver que se haya metido droga o no. Es la parte positiva y la parte negativa. ¿Qué hace una persona sobria en el auto de una persona que consume drogas? Habría que preguntarme. Una persona que consume drogas está intoxicada. ¿Tengo que discriminarla? Por supuesto que no. Pero tengo que aprender a tener una percepción. Claro. Que una persona sea política, famosa, no límites. Claro. Tengo padres de familia, te lo juro, que consumen drogas. Y el hijo no. Esta parte positiva o negativa, la vida también hay que tomar en cuenta la experiencia. ¿Qué me aporta la experiencia? Hay cosas que las drogas te aportan, pero también tiene su parte positiva y negativa. No podemos satanizar las drogas, no podemos etiquetar. Todos tenemos la misma oportunidad de poder dejar o no dejar las drogas. Hay quienes dejan las drogas y le siguen llamando las etiquetas sociales, ¿no? Ese era marihuano. Uy, ese era bien drogadicto, ¿no? Entonces aquí depende mucho. Pero mira la presota que hizo. ¿Verdad? Sí, entonces no era tan tonto, ¿no? El proceso es totalmente individual.
¿desde dónde empieza mi proceso para que yo lo comparta de una manera masiva? Si yo consumo marihuana y vengo de expectativas pobres en cuestión de habilidades, porque hay otra. Hay gente que funciona bastante bien con el consumo de marihuana o con el consumo de cualquier otra droga. ¿Qué pasa con las drogas que son legales? Por ejemplo, conozco varias personas que se volvieron ya adictas a las pastillas para dormir. Bueno, algo que empezó como una droga legal, ¿no? Yo como persona también tengo que hacerme responsable. Un médico o las políticas de salud no pueden estar tras esa persona que se compra las dichosas pastillitas para dormir. Si esa persona pidió ayuda, obviamente hay una parte emocional que queda divagada. La parte terapéutica que tú decías. Todas aquellas personas que consumen pastillas tienen que tomar una terapia psicológica, porque no todo lo puede hacer las pastillas. Entonces, si yo consumo pastillas y entonces me doy cuenta que viene mi esposo, viene mi hijo, viene mi amigo, o voy a mi trabajo y las pastillas alivianan ese dolor o esa parte que yo no puedo enfrentar, yo puedo ir con mi psiquiatra, engañarlo y decir, ¿qué cree, doctor? ¿No? Sigo sin dormir. Entonces el psiquiatra tiene la obligación de creernos, si no, ¿cómo? Pues imagínate. Ahí te va la receta. Ahí te va la receta, por supuesto. Los profesionales no tienen detector de mentiras y tal vez los tengan, pero ¿cómo le dices a una persona, me estás engañando? Aquí viene la parte responsable de nosotros o de los mismos familiares. Oye, ya diario estás tomando pastillas. Y ya entonces le hablas al doctor y le dices, oye, ¿sabes qué? Mi hermanito o mi mamá o mi papá o no ya está abusando de las pastillitas estas, ¿no? Así es. Entonces aquí es cuando tú debes que tú debes estar alerta que una droga ilegal o legal, más bien una droga legal, se convierte en algo ilegal, pero para tu persona. Y aquí viene el problema, la marihuana. Esta bronca de que si es legal o no es legal, pues aquí también es personal. Exacto. ¿Por qué? Porque es una economía subterránea que viene también de la parte positiva y negativa. Y entonces se empieza a convertir en algo personal donde tú, de manera masiva, vas a tener que tener una responsabilidad. Así es que una droga ilegal entra a una familia pura, sana, pero también desde los núcleos familiares permitimos porque descuidamos o no estamos alerta a nuestro entorno. Las adicciones están, como decía Pedro Ferriz, están a la vuelta de la esquina. Están a la vuelta de la esquina. Están a la vuelta de la esquina. Duermen contigo. Tú cuántas personas, ¿no? Entrevistas que tú no sabes qué hay debajo de ellas, ¿no? Si es narcotraficante o narcomenudeísta. No, bueno, las drogas se consiguen en cualquier lado, en cualquier esquina. Por supuesto. Nada más pregunta y vas a ver. Luego te conectan a alguien. Así es. Entonces, puede ser con esa sustancia y tú puedes tener aquí a la mujer famosa, al hombre poderoso y está consumiendo drogas, pero y te da una gran sonrisa. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque la verdadera causa o que te puede causar una adicción es cuando ya te causa problemas. Ahí es cuando tú visitas... Ya afecta tu vida personal. Por supuesto, por supuesto. Lo demás, las personas se tienen que hacer cargo de. Si yo soy un consumista ocasional, tengo que estar alerta que no se convierta en una patología. Exacto. O que rebase la línea. Sea droga legal o ilegal. ¿Te parece, Norma? Sí, ya regresamos con las sugerencias que le puedas dar y los tips que le puedas dar a la gente que esté pasando por un momento de adicción. Por supuesto. supuesto ¿Algún que familiar o amigo esté pasando por un momento de adicción? Por supuesto que sí. Aquí en Everardo Radio. Everardo Radio. Híjole, Norma, qué tema tan difícil, ¿no? Muy Drogas difícil. legales, ilegales, pero al final
si se vuelve patológico, si se vuelve algo que ya no controlamos y que nos aleja de la chamba, de la familia, de todo nuestro ámbito social, si nos causa problema físico, pues entonces estamos en graves problemas. ¿Qué podemos hacer para evitar las adicciones con nuestros hijos, para evitar adicciones con nosotros mismos y para ayudar a alguien que ya tenga una adicción? Y si yo mismo ya estoy pasando por una adicción, ¿qué puedo hacer? Mira, lo primero es para los padres de familia o aquellas personas que están viendo que alguien ya consume drogas, es no conmocionarse, intentar pedir ayuda e informarse de qué se trata y cómo se puede abordar las adicciones, porque sucede mucho con los padres de familia. Se asustan. Lo primero que hacen los padres de familia es recriminarse y echarse la culpa. Aquí lo primero que tiene que hacer es la búsqueda de un profesional de la salud. No hay receta. ¿Por qué? No hay una receta específica, porque aquel que consume drogas no sabemos qué tipo de drogas están consumiendo, cuánto tiempo llevan consumiéndolas, de qué se trata. Entonces, como primer paso, identificar qué tipo de droga está consumiendo esta persona. Así es. Y acercarse a un psicólogo, a un profesional de la salud, exacto, experto en adicciones. Hoy en día hay especialistas que son en prevención y tratamiento multidisciplinario de las adicciones o expertos en conducta adictiva. Esas son las personas adecuadas para acercarse. 2, que los padres de familia o amistades o familiares no se espanten. Hoy en día ya hay mucha ayuda tecnológica para poder abordar las adicciones, psicológica y tecnológica. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Bueno, lo primero es estar alerta, informarse. Prevenir es que desde el momento que yo voy a una fiesta y veo que mi hijo está tomando de más, lo importante es prevenir. ¿Cómo? En la sustitución. En lo que yo entiendo por qué mi hijo bebe mucho o por qué mi hijo está con ciertas amistades que a mí no me gusta, lo primero es sustituir. ¿Cómo sustituir? Con una gran sonrisa. Hijo, o familiares o conocidos vengan. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Y en ese instante sacar la información suficiente para que yo vaya con un experto o un profesional de salud y que me diga qué hago. Y a lo mejor puedo decir como papá, bueno, pues es que mi hija o mi hijo no me tiene la confianza. ¿Qué puedo hacer? Así es. En esos casos, a la gente que no le gusta pedir ayuda psicológica o a profesionales de la salud, es muy importante que simplemente ellos empiecen a estar apegados y apliquen el método de sustitución. Si mi hijo está con personas que no me gustan, entonces me lo llevo en un proceso invisible a sustituir a esas amistades por actividades sanas. Vámonos de campo, vámonos de viaje, vamos a hacer esto en familia, empezar a integrar más, ¿no? Así es, vámonos a correr, hijo, yo te amo mucho, te quiero mostrar algunas cosas. Ese es un método de sustitución. Así es que a todos aquellos padres que todavía no creen en los psicólogos, que les chocan los profesionales de la salud, ese método de sustitución está increíble. Método de sustitución. ¿Cuál? Me llevo a mi hijo, trato de acaparar su atención, estoy más pegado con él y en ese instante los padres están transmitiendo principios y valores. Donde llega un momento en que los padres van a tener que soltar a sus hijos y van a haber aplicado esos principios y valores de los padres. Exactamente. Pues, Norma Luna, ¿dónde te podemos encontrar, tus redes sociales? ¿Cómo pueden tratarse contigo en el caso de que alguien nos esté escuchando en este momento y diga, yo quiero tratarme contigo? ¿Dónde te podemos encontrar? Por supuesto que sí. Soy Tolsin Láser, me pueden encontrar en las redes sociales como Tolsin Láser. Soy especialista en la prevención y tratamiento multidisciplinario de las adicciones. Aplico tecnología, quiero decirte. Okay. Aplico tecnología. Soy una encausadora de tratamientos que si no es conmigo, tengo la experiencia de encauzarlos con otros profesionales de salud que puedan abordar si hay daños ya más fatales o irreversibles en cuestión de las adicciones. Me pueden encontrar como Tolsin Láser y en los teléfonos 55 53 32 96 74 o en el 777-245-2783. Trabajamos en Cuernavaca y aquí en el Distrito Federal. Así es que en ambas ciudades, para quienes nos escuchan también en Cuernavaca, bueno, pues
vayan con la mejor, que es mi querida Norma. Muchísimas gracias y ya nos estaremos escuchando en otro podcast. Ay, claro, me va a encantar. Que va a estar maravilloso. Estar Vamos a nuevamente hablar contigo. Gracias. acerca de las adicciones a las compras, así es que bien pendientes de este próximo podcast. Mi nombre es Everardo Camacho, gracias por tu preferencia. Recuerda, todo con medida, nada con exceso. Por ahí dicen, hasta el agua con exceso hace daño. Pues sí hace daño y bastante. Así es, bastante. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter.